Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, inspirando sonrisas. ¿El corredor verde de la séptima es el río que le falta a Bogotá? Para este capítulo hablamos con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, con los expertos en movilidad, Juan Pablo Bocarejo y Darío Hidalgo, con el concejal Carlos Carrillo, con algunos de los aspirantes a la alcaldía de Bogotá y con políticos que ya marcan en las encuestas. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas. Hay temas sobre los que mis opiniones están claras. Esos temas van y vienen todo el tiempo y con los años voy identificando patrones que me permiten saber el desenlace de algunas cosas. El Congreso siempre la termina embarrando con el electorado, por ejemplo. Las promesas de campaña son exageradas y siempre muy distintas a lo ejecutado cuando se llega a un gobierno. Otro ejemplo, apoyar cualquier tipo de violencia pasa factura. La política es dinámica. Un gobernante no tolera el triunfo de su antecesor y así tengo un cúmulo de juicios y preceptos seguros que no creo que vayan a cambiar. Pero hay otros tantos temas en los que yo soy el que va y viene y no tengo muy clara mi opinión frente a ellos. Entonces me dan un argumento y termino defendiéndolos, pero me dan otro argumento y termino dudando de lo que defendía antes. Me siento como si estuviera frente a la entrada de dos concesionarios y sus vendedores sacaran toda la artillería para convencerme de comprar un carro. Señor, entre acá que tenemos el carro que hace más kilómetros por galón. 100 para ser exactos. No, señor, usted se ve que lo que necesita es un carro potente, que ande bueno. Mire este que no se le queda colgado ni en la subida más empinada. Entre acá para que escuche el motor. No haga caso, hombre. Acá le ponemos a pagar cuoticas bajitas y le regalamos la matrícula. Y así me voy para la casa confundido, sin saber qué es lo que quiero, porque todo me parece una buena opción. Por lo general me pasa con las discusiones históricas y los debates eternos. Como el tema de la famosa carrera séptima, el proyecto de corredor de la séptima, o como lo llaman hoy, el corredor verde de la séptima. Ya no sé si me gusta este proyecto, solo estoy tentado a pensar que no va a terminar en nada, porque llevo escuchando propuestas de muchos alcaldes por casi 3 décadas que no han terminado en nada. Lo digo porque el patrón es el mismo. Llega un alcalde, dice que va a hacer X cosa para renovar el corredor, la oposición dice que no sirve, salen unas personas a la calle con carteles que dicen la séptima se respeta o cosas por el estilo. Los alcaldes llegan al último año de gobierno, las elecciones otra vez, se politiza la conversación, no se alcanza a licitar y el nuevo alcalde perpetúa el ciclo. En la era de Lucho, en 2006, se dejaron diseños para meter Transmilenio por la séptima con capacidad de mover 20.000 personas hora sentido. Luego llega Samuel Moreno a decir que lo que Bogotá necesitaba era un metro. Pero a Moreno lo agarra el escándalo del cartel de la contratación en Bogotá y es destituido. Ni metro, ni Transmilenio, ni troncal liviana. Clara López engavetó el proceso y escasamente anunció un corredor verde con energías limpias, pero solo avanzó en el anuncio. Luego llega Petro, que se mete en la propuesta del tranvía, y ya habíamos llegado al 2012, y en lugar de tranvía termina en el invento del carril prioritario para buses híbridos. Buses, carros particulares y articulados terminaron mezclados en la misma vía, creando un solo trancón para todos. 2016. Vuelve al ruedo Peñalosa y la troncal de la séptima se convierte en prioridad de su programa de gobierno, pero no retoma los avances de 2006 y empieza prácticamente a diseñar de ceros. 3 años después, con el desgaste en año electoral entre vecinos, políticos y organismos de control, el proyecto queda frenado y la plata congelada. Y gana Claudia López las últimas elecciones a la alcaldía. Lo hace diciendo que no habrá buses por la séptima, con la caricatura de los buses chimenea, porque Transmilenio estaba tan desprestigiado que fue muy fácil crear una imagen horrorosa de una vía contaminada, de una vía que terminaría siendo, según ella, una fotocopia de la Caracas. Esto decía López en campaña. No hago el Transmilenio por la séptima. Y cambia las rutas. No hago el Transmilenio por la 68, porque lo que queremos los bogotanos es más metro, no más Transmilenio. Con estos 5 billones de pesos que se liberan de ahí, completamos el metro hasta Suba y Engativá y hacemos el segundo Regiotram, el del norte. Yo mismo quedé asustado y diciendo no al Transmilenio por la séptima. La séptima se respeta. Y veo recientemente un gran despliegue del corredor verde de la séptima que propone Claudia López. Una mega obra que iría de la calle 26 a la 200, que costaría 2.6 billones.
y que se tardaría 3 años en construirse una vez se adjudique la obra, que se supone será a finales de este año. Y veo que son unos buses articulados como los de Transmilenio, con estaciones como las de Transmilenio, con carriles como los de Transmilenio, pero son verdes eléctricos y a la nueva empresa se le dice La Rolita. Ahora debo decir que el proyecto me encantó y rápidamente me convenció. Vi los renders que muestran a la gente caminando, árboles por todos lados, bicicletas. En algunos tramos se ven rodando los buses eléctricos, en otros se sumergen debajo del suelo para crear espacios en la superficie en los que la gente camina y es feliz. Todo se ve amplio y generoso y esa es parte de la solución que plantea López, ganar espacio en las zonas en las que hay cuellos de botella. Por ejemplo, en la calle 200, en el barrio El Codito, la vía llega a tener tan solo 11 metros de ancho. Conforme se viaja hacia el sur, la vía se ensancha y llega hasta los 76 metros a la altura de la calle 106. Y más al sur, vuelve el efecto embudo en la calle 92, que se reduce a 33 metros de ancho. Estos embudos y la necesidad de llegar al centro por una sola vía son los grandes problemas. Entonces, en términos generales, las soluciones de este proyecto son las siguientes. En la 200, la séptima se amplía a 40 metros de ancho. En la 100 se hace un túnel deprimido para evitar semáforos. Desde ahí, los carros pueden bajar a la carrera 11, también lo pueden hacer más adelante desde la calle 94. Más al sur, en la calle 92, se elimina el semáforo y se construye un puente de 2 carriles para subir a la circunvalar. Más al sur, a eso de la 85, se eliminan los 3 semáforos, para el norte, para el sur y para subir a la Calera. Y se implantan 2 puentes y un deprimido para el que quiera subir a la Calera. Más al sur, en la calle 72, que es el punto del corredor en el que más gente se sube y se baja de un bus y en el que más gente camina, hay otro deprimido sobre la séptima y sobre la 72. La zona queda prácticamente peatonal en la superficie. La alcaldesa garantiza que todo el mundo a cualquier altura del proyecto tendrá acceso a su casa si va en carro. Algo parecido a lo que sucede frente al Museo Nacional en el centro de Bogotá. Y como si todo esto no sonara bien, esta es la promesa en ahorro de tiempos si recorriera todo el trayecto. Y que al final fue lo que me convenció. El que va en bicicleta pasa de 88 a 73 minutos de viaje. El que va en carro particular de 80 a 60 minutos. Pero el que va en transporte público en la rolita eléctrica reduce su tiempo de viaje a la mitad. Si antes perdía 90 minutos de su vida, ahora solo tardará 44 minutos disfrutando de 8.000 árboles y un paisaje urbano diseñado por paisajistas de altísimo nivel. Suena todo tan bueno que empiezo a dudar de mi emoción y en cualquier momento me aparece un vendedor de la vitrina vecina a echarme otro cuento. Una mejor forma y sé que empezaré a dudar. ¿Será que por fin tendremos solución en la séptima? ¿Este gran proyecto, además de plantearse como solución, es un pulso político? Detrás de esos renders tan impactantes se esconden fallas que si no se alertan a tiempo estallarán en el futuro. ¿Será la séptima el gran tema de campaña para la alcaldía de Bogotá? Entonces le pedí 30 minutos a la alcaldesa Claudia López para que me resolviera estas y otras dudas. Pero como mi oficio es el periodismo, para cada tema busqué la oferta de los vendedores de otras vitrinas para contrastar visiones y más o menos entender en qué terminará este proyecto. Claudia me citó a las 9 de la mañana. Son las 8:59 y aún estoy a 10 minutos según Waze. La ciudad estaba colapsada como nunca. Me bajo corriendo y oh sorpresa, ella también estaba tarde por los mismos motivos. Llegamos casi al tiempo, arrancamos 15 minutos tarde. Luce agotada, lleva varias semanas vendiendo el corredor verde de la séptima y ha sido consistente en su mensaje, muy cercano al resumen que hice iniciando el capítulo. Los primeros minutos me repite sus beneficios. La séptima que queremos hacer con el corredor verde séptima es una séptima en la que yo arranco a recorrer y encuentro unos andenes uniformes, unos andenes que no tienen trampas, que tienen mucha arborización de muchos tipos. En la séptima, la ciclovía un domingo es porque no hay carros y entonces tenemos el espacio de los carriles mixtos para caminar, para encontrarnos, para sentarnos a tomar un café, pero necesitamos que no haya necesidad de esperar al domingo y que el transporte público eléctrico sea el eje. Cuando tengamos a la rolita operando los buses eléctricos y el sistema de transporte público sobre la séptima, primero van a tener carril exclusivo, con lo cual el tiempo se les reduce y la velocidad se les aumenta. Pero además son buses eléctricos, no hacen ruido, no contaminan. Pero de esto ya se ha hablado mucho y por eso me concentro en lo que creo que tiene más relevancia.
En primer lugar, creo que hay mucho más en juego que la misma séptima y por eso puede haber más posibilidades de avanzar. Este corredor es parte de la contraprestación que hace la ciudad para tener la financiación del metro elevado. Para obtener el 70% de los recursos del metro elevado, Bogotá, en la administración pasada, se comprometió a pagar el 30% restante en especie, en obras como la Avenida 68, la Avenida Ciudad de Cali y el Corredor Verde de la Séptima. Se me viene a la cabeza toda la discusión que ha habido entre el presidente Petro y la alcaldesa López sobre la posibilidad de modificar el metro. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro calificó el metro de elevado como un esperpento y una chambonada. Pero yo vuelvo e insisto, es que la alcaldía no está vacante. Si lo que quieres hablar con los contratistas del metro, los contratistas están aquí. Ya les pidió un análisis, ya se lo entregaron y le dijeron que lo que él propone desafortunadamente no es viable jurídicamente o es muy riesgoso. Hasta el momento, la obra sigue tal cual está, pero se me ocurre que torpedear la séptima es una forma para tumbar el metro elevado. Si Bogotá incumple en la séptima, el gobierno simplemente no pone la plata para el metro. Moñona. Me sorprende la franqueza de Claudia López con este tema. Entonces, yo sí te digo, yo no pienso darle ninguna excusa a los que quieren parar el metro. Y si tú miras, los actores políticos que se oponen al metro son los mismos que se oponen al centro. Pero lo que se desprende después es aún más claro y me dice que ella lo sabe y que lo va a defender. Porque ellos saben perfectamente que la séptima es el mango más bajito para parar el metro sin que el gobierno nacional tenga ningún costo. Esta es la forma sin costo para el gobierno nacional. Fue porque Bogotá incumplió. Bogotá se comprometió a hacer 3 obras, no las hizo, qué pena está incumpliendo el convenio de cofinanciación. Entonces yo creo que la séptima es importante por sí misma, pero además es importante porque no queremos dar ninguna excusa a los que quieren parar el metro. Yo por lo menos no se las quiero dar. Y esa es una decisión política, claramente. Ante esta afirmación, busco al ministro de Transporte Guillermo Reyes, ya en una oportunidad su participación en el debate metro, como dice el defensor del pueblo Carlos Camargo. No, salió mal. Reyes dijo a las claras que si no se hacía metro subterráneo, pues ellos le quitarían plata a Bogotá en algunos proyectos. Es muy claro, si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el gobierno también, en la medida que financia el 70% de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar. Le pregunto si hay una nueva estrategia para tumbar el metro elevado haciendo colapsar la séptima. Lo buscamos con insistencia para preguntarle, pero no nos respondió. Lo segundo en lo que me quedo pensando es que al siguiente alcalde le puede caer el agua sucia por cuenta de un eventual colapso de la ciudad. El listado de grandes obras es apabullante. 13 kilómetros de la avenida Guayacanes, 7,4 kilómetros de la avenida Ciudad de Cali, 4,2 kilómetros de extensión de la avenida Caracas, 17 kilómetros de la avenida 68, 17 kilómetros de la ampliación de la autopista norte y, por supuesto, los 22 kilómetros del corredor verde de la séptima. López ha dicho que es como arreglar un baño de la casa, polvo incómodo, pero que estrenarlo vale todo. Si su merced manda a arreglar en su casa el baño y la sala, al tiempo hay polvo, hay un poquito de incomodidad. La familia no se muere, pero es un poquito incómodo. Cuando estrena su casa, dice, gracias a Dios hicimos este esfuerzo. Lo mismo es Bogotá. En nuestra conversación destacó el plan de manejo del tránsito de la 68. Afirma que incluso subió la velocidad promedio solo con el método que están implementando. Yo te diría que en términos de plan de manejo de tráfico de obras grandes, la 68 sobre todo ha sido un maravilloso experimento para Bogotá. El metro tiene 24 kilómetros, la séptima tiene 22. La siguiente obra grande de Bogotá es la 68, tiene 17 kilómetros de obra. La 68 tiene hoy en obra con plan de manejo de tráfico más velocidad que la que tenía sin obra, sin plan de manejo de tráfico. Yo soy del numeral equipo optimista y creo que con una buena planeación de las obras se puede sobrellevar el caos, pero no sobra preguntarle a expertos en movilidad si con lo que se conoce hoy y está en ejecución, más las nuevas obras, este caos puede llegar a ser insalvable. Y busco esta respuesta porque si con pequeñas obras como las de los andenes de la 94 se han quebrado negocios, mi primer pensamiento es que con lo que se viene el drama podría escalarse a unos niveles que no hemos visto. Hablo con el concejal del Polo, Carlos Carrillo. Esto nos dice.
Construir un Transmilenio por la carrera séptima no es estrenar nada. Hace más de 20 años que los bogotanos sabemos qué es Transmilenio y eso es en últimas lo que se va a inaugurar en este proyecto, un Transmilenio por la carrera séptima. Pero hay algo muy grave y es el tiempo de la obra. La alcaldesa ha mentido una y otra vez cuando dice que esto va a tomar 3 años. Eso es falso. Es imposible construir una obra de ese tamaño y de esa naturaleza en tan poco tiempo. Por lo menos va a durar 5 años. Y algo que es muy grave es la afectación que tendrá con la peatonalización de la séptima desde la 92 hasta el centro. Ese trancón infernal que vivimos hoy los bogotanos va a moverse a la 11, a la quinta, a la circunvalar y las chivas rumberas, los camiones de valores, las rutas escolares, las rutas de perritos, los carros, los taxis, las motos, todo se va a ir a los barrios residenciales. También hablo con los expertos en movilidad Juan Pablo Bocarejo y Darío Hidalgo. El caso del corredor de la carrera séptima es un caso pues especialmente crítico y yo siento que realmente no se ha hecho la planificación suficiente para evitar que se generen impactos gigantescos. El IDU ha dicho que para que se pueda construir el corredor verde de la carrera séptima se debe actuar primero sobre la carrera 11 y sobre la avenida Circunvalar. Sin embargo, es claro que no existen todavía los diseños suficientes, los modelos de tránsito que garanticen una buena ejecución de obra. De hecho, creo que es una pésima idea destruir lo que se tiene en este momento del corredor de la carrera 11, los andenes, la ciclorruta, ese separador que ha sido cuidado durante tantos años por la comunidad para el desarrollo del corredor verde. Roberto, el tema es un gran atraso que tiene la ciudad en infraestructura vial y de transporte y por eso todos estos proyectos, ahora que se dio la oportunidad con el apoyo de financiamiento del gobierno nacional y la voluntad de la administración y una continuidad desde la administración pasada, que ojalá continúe en la administración siguiente. Por supuesto que va a ser difícil, ojalá la Secretaría de Movilidad maneje muy bien los planes de tráfico para que el trancón se mitigue un poco, aunque siempre es mejor una ciudad en construcción que en eterna discusión. Un tercer elemento que me llamó la atención fue el reconocimiento a Peñalosa en varios aspectos del proyecto de la séptima. Un reconocimiento con asteriscos, pero al fin y al cabo, un reconocimiento. Yo llegué a esta conversación pensando en que Transmilenio se ha llevado la peor parte. Prácticamente ningún político distinto a Peñalosa ha sido capaz de defender el sistema de transporte público de Bogotá, que alguna vez fue impecable. Antes lo han utilizado como plataforma para hacer política, incluida la alcaldesa. Tenemos que unirnos como ciudadanos para evitar que Peñalosa nos siga imponiendo el negocio de Volvo, Transmilenio y humo. Incluido el actual presidente, que llevó los contratos de los articulados a 1 millón de kilómetros y el resultado fue una ciudad con chimeneas rodantes y vehículos que se partían en dos. Si insistimos en el sistema Transmilenio, ustedes tendrán, como ya sucede en la mayoría de las ciudades del país, costos crecientes que elevan tarifas, bajan la demanda. Esa es la crisis de Cali, esa es la crisis de Bucaramanga y en esa medida entran a un mundo insostenible en el transporte masivo de Colombia. Por eso me sorprenden sus respuestas. No las puedo tomar como si fueran palabras de arrepentimiento, pero traigo el tema a colación porque el desprestigio del sistema, la ideologización de la discusión, ha sido uno de los factores que ha dificultado los avances de este corredor verde en la séptima. Se volvió una discusión sobre ideologizada. Transmilenio es Peñalosa y para matar el capital político de Peñalosa hay que matar Transmilenio. Y el metro es de Petro y para matar el capital político de Petro hay que matar el metro. Pues imposible, digamos. Entre esa sobreideologización, pues realmente el sistema ha pagado un costo reputacional muy injusto, porque es lo único que tenemos, porque moviliza 4 millones de viajes al día. Y el asterisco con el que estoy de acuerdo también le ha hecho mucho daño a la ciudad. Peñalosa privilegió el Transmilenio, se enamoró de su idea y ahora estamos en el momento en el que más que corregir hay que armonizar verdades. Transmilenio bien cuidado funciona. Transmilenio es insuficiente para Bogotá y el proyecto de la séptima es una versión de Transmilenio evolucionada y que hoy, y aclaro que me gusta más, se llama La Rolita. Al transporte público de Bogotá y en particular a Transmilenio como nombre y como identidad le pasaron 3 cosas en mi opinión. Una, que su propio creador se enamoró tanto de su figura que no pudo evolucionar. Entonces,
Me consta, porque lo sé, que todo su equipo le dijo, no haga por favor otra troncal como en la Caracas, ni en la séptima, ni en ninguna parte. O sea, evolucionemos. Volvieron a hacer otra cosa igual. Y paso al cuarto tema relevante sobre el corredor de la séptima, la importancia política en las próximas elecciones. Depende realmente mucho más de que tengamos la claridad de que los ciudadanos le digan al que venga, o sigue o para. La gente va a escoger y los candidatos tendrán que comprometerse. Así siguen las obras y las terminan o las piensan parar. La construcción de esta megaobra estará en el centro del debate. La ciudad tendrá que escoger entre los candidatos que garanticen su ejecución sin reserva, los que la hagan corrigiendo algunos aspectos y los que se atraviesen y traten de llevar nuevamente a ceros la discusión. Nos adelantamos e hicimos el ejercicio rápido con candidatos lanzados y políticos que ya marcan en las encuestas. La pregunta es la misma. ¿Corredor verde de la séptima, sí o no? ¿Qué le cambiaría? Empiezo con la opinión de Rodrigo Lara. Lo primero es que, así se llame Corredor Verde, estamos realmente ante una troncal de Transmilenio. En segundo lugar, vamos a invertir prácticamente $30 millones por kilómetro para hacer básicamente andenes y meter unos buses. Unos buses que la gente voluntariamente opta por no usar, porque no sirven como medio realmente masivo, digno ni rápido en una ciudad tan grande. Eso hace que tengamos un déficit de casi $3 billones en la operación del Transmilenio, y entre más troncales se construyan, que serán deficitarias, pues va a seguir creciendo este déficit estructural. Esto fue lo que nos contestaron Gustavo Bolívar y Holman Morris. Hoy los buses están mandados a recoger. Bogotá necesita sistemas de transporte masivos, eficientes, ecológicos. Yo creo que la terquedad de meter otra troncal de Transmilenio por la séptima no cabe, no está concertada con los ciudadanos. Así que yo no creo que ese corredor verde tenga sentido. Por la séptima lo único que cabe es un tranvía, es una vía muy angosta, no se presta para los buses. Mucha gente quedaría sin poder entrar a sus casas, sin poder entrar sus automóviles. El proyecto que la alcaldesa Claudia López denomina como corredor verde por la avenida Séptima, ni es corredor ni es verde, es simplemente una troncal más de Transmilenio por la avenida Séptima. Una cosa a la que se había comprometido no hacer en campaña, pero como ya queda claro con la alcaldesa Claudia López, nuevamente mintió. Para la avenida Séptima se necesita un tranvía. Bogotá necesita el metro subterráneo como eje estructurador de una nueva movilidad en la ciudad de Bogotá. Busqué además a Juan Daniel Oviedo. En relación con el corredor verde, Roberto, nosotros consideramos que como solución masiva de transporte de pasajeros por la séptima es indispensable para Bogotá. No podemos seguir aplazando la deuda histórica que llevamos por más de 18 años con los hoy más de 315.000 habitantes del extremo nororiental de la ciudad que tardan entre 2 horas y media y 3 para llegar a sus sitios de trabajo. Además, esta es una infraestructura esencial para la interoperabilidad del sistema de transporte masivo, ya que la troncal 68-100 va a proveer un número significativo de pasajeros que deberán movilizarse fluidamente por ambos sentidos de la séptima. Termino con la opinión de Carlos Fernando Galán. Roberto, la séptima es el símbolo a la incapacidad que hemos tenido como ciudad para ponernos de acuerdo con un proyecto. Yo, más que caerle al proyecto actual, creo que hay que plantear unas preguntas que deberían ser respondidas antes de que se licite la obra. Primero, ¿cuál es el estudio de costo-beneficio que la sustenta, teniendo en cuenta que se van a invertir 2.5 billones de pesos en un proyecto que en principio no va a aumentar la capacidad del sistema de transporte público en la vía? Segundo, ¿cuál es el plan de manejo de tráfico? ¿Van a hacer obras en la séptima, en la 11, en la 13, en la Caracas, en la 68, en la Cali? ¿Eso qué impacto tiene y cuál es el plan para garantizar que la ciudad no colapse? Tercero, ¿cuál es el estudio del impacto en las vías alternas que van a utilizar en los barrios alrededor de la séptima quienes no van a poder movilizarse en carro particular? ¿Qué estudio sustenta que se pueda hacer la obra como está planteada? Personalmente creo que hay que avanzar con el proyecto de la carrera séptima. Alguien tiene que darse la pela y asumir el costo y el riesgo que implica una transformación de esta magnitud. 25 años de ires y venires ya son suficientes. 25 años de trucos y leguleyadas tienen que parar. Como bien lo dice López, Por no hacer las obras es que estamos como estamos, porque todos los alcaldes quieren cortar la cinta, pero no hacer la obra. Y razón no le hace falta cuando asegura lo siguiente.
Entonces hay que pasar por los dolorosos si uno quiere llegar a los gozosos. Conseguir la plata, hay que estructurar las cosas, hay que diseñarlas, hay que contratarlas y hay que hacerlas. Si hubiéramos hecho metro hace 50 años no estábamos así. Si hubiéramos hecho corredor verde hace 25 no estábamos así. Si hubiéramos ampliado la autopista norte y la 13 y hubiéramos hecho otra autopista sur no estábamos así. Pero no puede ser un cheque en blanco. También por la magnitud del proyecto, sí o sí, hoy deben existir algunos problemas trascendentales que se pueden corregir a tiempo. Y después de 6 años, concertando, la alcaldesa debe hacer este último esfuerzo para escuchar, integrar lo que sea necesario y adjudicar una licitación a prueba de balas. Que no se quede corta la capacidad hora sentido, que se cierre el proceso de gestión predial y que se revise el plan de manejo de tráfico de la séptima de cara al resto de mega obras que correrán en simultáneo. Hay vidas, hay negocios, hay familias que dependen de que todo salga lo mejor posible, porque como ella misma lo dice, esta Bogotá que estamos construyendo se va a demorar 10 años en cambiarnos la vida. Ya la empezamos, ahora hay que terminar. Cierro este capítulo preguntándole a la alcaldesa qué es lo que tenemos que cambiar para que las grandes ciudades vuelvan a creer en el desarrollo a partir de obras icónicas. Con excepción de Barranquilla, ni en Cali, ni en Bucaramanga, ni en Cartagena, ni en Medellín, ni en Bogotá, se volvieron a ver proyectos de desarrollos urbanos, megaproyectos urbanos que le aporten identidad y progreso a las ciudades. Un corredor como el de la séptima es cemento, tan odiado en estos tiempos en los que se creó la falsa verdad de que el cemento era incompatible con el desarrollo social y ambiental. Un corredor verde también es un proyecto para bajarle los decibeles a la vía, para integrar aves a la vida diaria de la ciudad, para crear empleos y, por supuesto, para traer felicidad y calidad de vida a los ciudadanos. Así pues, termina nuestra entrevista con la alcaldesa Claudia López y yo termino comprando la apuesta de la rolita y dándole mi más sentido pésame a la gente que vive en la carrera séptima durante los próximos 3 o 4 años que dura la obra. Roberto, esta ciudad que es una maravilla, que es diversa, que es maravillosa, que es independiente, que es rebelde, que produce 1/3 de la economía de este país, ¿sí? Tuvo una época en la que a pesar de las diferencias se construyó sobre lo construido. Entre Jaime Castro y Mocus, y Peñalosa, y Mocus 2, hubo diferencias y hubo tensiones, incluso hasta lucha. Pero hubo un propósito de construir y de agregar sin dañar. Se agregó la lucha contra el hambre, además del transporte público. Se agregó la cultura ciudadana, además del desarrollo urbano, ¿sí? Se agregó el Estatuto Orgánico de Bogotá para despolitizar y desclientalizar el distrito. Y luego vino una época de sobreideologización y pugna, que nos ha hecho mucho daño, que ha parado a Bogotá durante 10 años. Parado. Primero por la corrupción de Samuel y después por la ideologización y pugna entre Peñalosa y Petro. Eso nos ha costado vida. Le ha costado a las mujeres de Bogotá durarse 1 hora y media en el transporte público en vez de media hora. Le ha costado a Bogotá no tener metro. Le ha costado a Bogotá no poder pensarse una obra icónica de orgullo de ciudad del siglo XXI como el Corredor Verde. Le ha costado a Bogotá tener un cable, 1, en Ciudad Bolívar, cuando necesita 7. Entonces yo creo que a Bogotá, y ese ha sido mi empeño en este tiempo, es ni ceder a la sobreideologización, ni ceder a la polarización y hacer las cosas. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo número 30 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.